Y como dice Pablo, predícales a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa predícales a tiempo y fuera de tiempo? Significa predícales antes de que pequen y aún después que han pecado, predícales. Lo que significa que mientras hay vida, hay esperanza. Hoy quiero hablar, mis amados hermanos, nuevamente de las profecías. Porque estamos viviendo tiempos donde, triste lamentablemente, hoy cualquier persona es profeta. Hoy cualquier persona te da una profecía. Hoy cualquier persona se levanta diciendo, así ha dicho Jehová. Hoy cualquier persona se levanta diciendo, así dijo el Señor. Hoy cualquier persona, bendito sea Dios, se autonombra profeta. Porque no solamente se autonombran pastores, tanto como hay hombres que se autonombran pastores, otros que se autonombran evangelistas, otros que se autonombran apóstoles, también hay algunos que se autonombran profetas y que se autonombran maestros, etcétera, etcétera. Porque la Biblia no solamente me habla de falsos profetas, también me habla de falsos hermanos. El apóstol Pablo, por cierto, habla de los falsos hermanos. También Pablo habla de los falsos pastores. También Pablo habla de los falsos profetas. También habla de los falsos apóstoles. Pero hoy, mis hermanos, quiero hablarte de esto, porque hoy está de moda que cualquier pelón peludo te viene diciendo, así dice el Señor. Hoy está de moda que cualquiera te da una profecía. Pero quiero hablarte parte de lo que es una profecía y de cómo era la profecía en los tiempos de antes. El apóstol Pablo hace referencia en la primera carta de Corintios, en su capítulo 4, capítulo 14, y su versículo 4, el apóstol Pablo haciendo una referencia de lo que es una profecía y cómo tiene que ser una profecía y para quién tiene que ser la profecía. En la primera carta de Corintios capítulo 14, versículo 1 al 4, empieza Pablo diciendo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esas son los tres pasos de lo que es una profecía o de alguien que profetiza. ¿Cuál tiene que ser la verdadera profecía? Primero, dice que tiene que ser para edificación. 2, para exhortación. Y 3, para consolación. Esta debería de ser la profecía. Y te voy a mostrar conforme a la Biblia cómo, bendito sea Dios, hombres que profetizaban lo hacían bajo esos tres conceptos. Porque la profecía no solamente es consolación. La profecía no solamente es edificación, sino que también la profecía tiene que llevar exhortación. Ahora, quisiera enfocarme en esto de la exhortación. Normalmente yo y usted creo que hemos escuchado que la mayoría de profetas hoy en día solo supuestamente te vienen edificando o consolando, pero son pocos y contados aquellos hombres o mujeres que se paran frente bajo la bendita voluntad de Dios y empiezan a exhortar. Al contrario, si hoy se levanta una persona exhortando de parte de Dios, a esta persona le llaman legalista, a esta persona le llaman extremista, a esta persona le llaman religioso. Porque la gente lo que menos quiere escuchar es exhortación en estos tiempos. Más la gente lo que quiere escuchar es que venga alguien y le venga endulzando su pecado. Es que le venga acariciando su pecado.
es que le venga simplemente hablando bonito sin ofenderle el pecado que la gente tiene. ¿Por qué le digo ofenderle? Porque el evangelio, hermanos, el evangelio viene a ofender. No, el evangelio no es para que te goces y que caiga bonito. El evangelio, aunque no lo creas, el evangelio viene a ofender. Y si no, preguntémosle a Cristo Jesús en el capítulo 6, versículo 60 del evangelio de Juan. Los discípulos se sintieron ofendidos porque Cristo les había dicho una verdad. Esto es para aquellos que creen que el evangelio no ofende. Esto es para aquellos que creen que el evangelio solamente es amor, amor y amor. Pero se les ha olvidado que también Dios es fuego consumidor. Sin embargo, en el capítulo 6, versículo 60 del evangelio de Juan, los discípulos estaban ofendidos porque Cristo les había dicho ciertas verdades. Y dice la Biblia que muchos de ellos habían vuelto atrás. No está hablando de la gente de afuera, está hablando de los discípulos que habían vuelto atrás. Su Biblia dice, y muchos de sus discípulos habían vuelto atrás. Es decir, que cuando dice muchos, posiblemente eran 4, 5, 6, 7, 8, porque de hecho eran 12 los discípulos. Todavía Judas andaba allí. Y dice que muchos de sus discípulos habían vuelto atrás. Uno de ellos, como Pedro, se le acerca y le dice, maestro, dura es tu palabra, ¿quién la puede soportar? Jesús se le queda viendo y le dice, Pedro, ¿esto los ofende? Porque el evangelio viene a ofender a aquel que está en el pecado. El evangelio viene a golpear a aquel que está en lo malo. El evangelio viene a ofender a aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pedro le dice, Señor, pero no es posible, pues ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces estamos viendo que el evangelio podría ser un evangelio de ofensa, pero no ofende al que está en lo correcto, no ofende a las ovejitas, no ofende al que hace la voluntad de Dios. El evangelio ofende a aquel que está en la mentira, el evangelio ofende a aquel que está en el error. Si ahorita predico de los borrachos, ¿quién se enoja? Nadie. El único que se enojaría es el que está en la borrachera. Si ahorita predicamos de adulterio, ¿quién se enojaría por eso? Nadie, sino solamente aquel que está en el adulterio. Si ahorita predicamos de la fornicación, de la mentira, de los sinvergüenzas, de los pícaros, ¿quiénes se molestarían? Nadie, sino los que solamente están en lo malo. Porque mucha gente se mofa diciendo, no, es que el evangelio no es para ofender. ¿Quién te ha dicho que no es para ofender? El evangelio va a ofender a aquel que está en la mentira. Y si no, lee lo que dice Juan capítulo 6, versículo 60. Entonces, mis hermanos, aquí Pablo nos está dando las características de lo que debería de ser una profecía. Estamos en la primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres, primero, para edificación. ¿Cuál es esa profecía que viene a edificar? ¿Qué significa edificar? Edificar significa construir. Edificar significa hacer una construcción. Eso significa edificar. Pero para que entendamos mejor esto, ¿qué significa una profecía que viene a edificar? Edificar significa construir. Ok. Eclesiastés capítulo 3, versículo 3 dice... En el capítulo 3, versículo 1 empieza diciendo Salomón, todo tiene su tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer y tiempo de morir, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 3 y su versículo 3 dice en Eclesiastés, tiempo de destruir y tiempo de edificar lo destruido. ¿Por qué significa tiempo de derribar y tiempo de edificar? ¿Pero de qué me está hablando? ¿Qué es lo que tengo que edificar? ¿Qué es lo que tengo que construir? Jesucristo también hace un énfasis para que entendamos mejor. En el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 19, Jesucristo dice estas palabras. Este templo en 3 días ustedes lo derriban, pero en 3 días yo lo voy a levantar. Ahora, cuando dice tiempo de edificar... Y Jesús dice que hay que edificar y hay que derribar y hay que construir, hablando del templo. Es decir, que la profecía que es para edificar tiene que ser para enseñarte a ti cómo tienes que vivir delante de Dios. ¿Edificar qué? El templo de Dios. Es decir, que hay tiempo de destruir lo viejo para edificar lo bueno en un cristiano. Esa debería de ser la profecía de edificación.
Enseñale al cristiano cómo vivir. Enseñale al hombre cómo comportarse delante de Dios. Enseñale a los cristianos que este cuerpo no es cualquier cosa, sino es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice 1 Corintios 3:16 y 6:19 que el que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él también. Esto es para aquellos que piensan que tomar bebidas energetizantes es bueno. Esto es para aquellos que piensan que tomar todas esas bebidas de Monster, Red Bull y cuánta basura del diablo, y dicen, no, pues no es malo. Claro que sí, esa basura te va a destruir el cuerpo. Y si tú destruyes ese cuerpo, Dios también te destruye a ti. Bendito sea Dios. Esa debería ser la profecía de edificación. Muchos creen que la profecía de edificación es decirle al hermano, sigue adelante chulito, y aunque aquel esté en adulterio, piensan que eso es edificar. Eso no es edificar. Edificar es enseñarle a la iglesia cómo vivir delante de Dios. Es enseñarle a la iglesia que este cuerpo hay que cuidarlo porque es el templo del Espíritu Santo. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que tu corazón es el templo de Dios. No hay un solo pasaje en la Biblia que diga que Dios solo quiere tu corazón. Al contrario, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea guardado irrepresible. Eso significa edificación del templo de Dios. Y todo vuestro cuerpo sea guardado irrepresible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las profecías. Por eso dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 3, el que profetiza habla a los hombres primero para edificación. Esa es la profecía que deberían de dar en estos tiempos los que supuestamente son profetas, los que supuestamente profetizan. ¿Cuál es la primera fase para dar una profecía? Tiene que ser primero para edificación. ¿Qué significa edificación? Significa construcción. Construir. ¿Construir qué? El templo de Dios. ¿Edificar qué? El templo de Dios. El problema es que hoy en día el primero que profetiza está más perdido que el diablo. Es la esposa del que profetiza, una mujer pelona, pintada, empantalonada. Sin embargo, aquel está profetizando. Pero si es un profeta, ¿por qué no edifica perfectamente el templo que de su esposa o de sus hijos? Hoy los que profetizan, sus hijos están más perdidos que el diablo. Sus hijos enchorados en la calle, sus hijos perdidos en la calle. Al rato los tienen arriba del altar con su pantaloncito y su camisita, aparentando lo que no son, bola de hipócritas. Primera la profecía, fase número 1 para el que profetiza. La profecía tiene que ser para edificación. Luego dice para exhortación. Y número 3, para consolación. Me voy a enfocar en consolación para luego quedarme en lo que es exhortación. ¿Qué significa la palabra consolación? Es algo que me alienta, es algo que me da fuerzas, es algo que me motiva a seguir adelante. Cuando la profecía me edifica, cuando la profecía me consuela. Por ejemplo, cuando tú le extiendes la mano a una persona, sin importar quién es, si tú la ayudas, la bendices y la apoyas, de repente aquella persona te paga mal. Es cierto que tú te sientes mal y dices, no es posible, pero si yo la ayudé, la bendije, le eché la mano, ¿cómo es posible que me paga de esta manera? Tú te sientes en ese momento desconsolado. Pero de repente abres la Biblia y te encuentras en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 31, aquel versículo que dice, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Es ahí donde la profecía a mí me consuela, que si eso hicieron con Cristo, ¿qué no pueden hacer conmigo? Si el día de mañana a ti te golpean, te maltratan, te escupen, te maldicen por predicar la palabra, es cierto que nos sentimos desconsolados, nos sentimos desanimados, pero es ahí donde viene la profecía y nos consuela y nos dice, al que te maldice, bendícelo, porque haciendo esto vas a ser hijo del Dios Altísimo. Es ahí donde me consuela.
Es ahí donde me edifica la profecía. Cuando me viene a consolar la palabra, cuando me quedo sin dinero, cuando me quedo tal vez sin un plato de comida en la mesa, pero yo sé que es un proceso que estoy pasando por hacer la voluntad de Dios. Y en ese momento me encuentro sin nada, sin dinero, sin trabajo, y siento que todo sale mal. Pero yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo sé que estoy haciendo lo recto delante de Dios. Y de repente abro la Biblia y me encuentro con aquel precioso versículo de la palabra que dice en Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Sé comer bastante como también sé aguantar hambre. Pero de repente me consuela la palabra que dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Ahí viene la consolación, a través de la palabra, a través de la profecía. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día? Que la consolación que dan los profetas, a veces dan una consolación a gente que está haciendo lo malo, que en vez de exhortarlos ahí, los consuelan. Y eso es lo que me preocupa, porque dice Jeremías capítulo 23 y su versículo 14, déjame que se lo lea. Porque muchas veces el profeta, en vez de exhortar al que está haciendo lo malo, viene a consolarlo. Es decir, a darle ánimo para que siga haciendo lo malo. La consolación no es para el malo. La consolación es para aquel que está pasando proceso. Bendito sea Dios, pero sabe perfectamente que después de la tormenta viene la calma. ¿Cómo vas a ir a consolar a una persona que está mala diciéndole: sigue adelante, hermanito, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, si tú sabes que esta persona está en lo malo? Es ahí donde tiene que llegar la exhortación de parte de Dios. Mira lo que está pasando, Jeremías capítulo 23 y su versículo 14. Porque esto es lo que pasa normalmente en la mayoría de gente que profetiza. En vez de reprender, en vez de señalar el pecado al que está en el error, lo que hacen es consolarlo y darle alas para que siga haciendo lo malo. Jeremías 23:14. Y en los profetas, dice Dios, en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Oiga esto. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Mas fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Ahí está. He visto, dice Dios, la torpeza en estos profetas de Jerusalén. Que como en vez de reprenderles el pecado, dice Dios, le fortalece las manos al impío. Le fortalece las manos al pecador. Hermanos, es una vergüenza y es una tristeza. Pero ahorita si tú escuchas a los profetas, ahorita le profetizan bendición a todos estos prostitutos del evangelio. Escúchalos. Viene un profeta y le profetiza a Wilson Camey, le profetiza a Ana González y le profetiza a todo este basural del diablo. ¿Qué le profetiza? El Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar. Estos profetas no son de Dios, son una bola de mentirosos que dice el profeta Jeremías. Porque si fueran profetas de Dios, ahí mismo le reprendería su adulterio, su pecado, su fornicación, sus mentiras. Pero lo que hacen es fortalecerle las manos al impío, fortalecerle las manos al adúltero, al pícaro, al sinvergüenza, al negociante del evangelio. Eso es lo que pasa hoy en día. Pero Dios reclama, Jeremías 23:14. Y en los profetas de Jerusalén, dice Dios, he visto torpeza, cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad.
¿Qué pasa con estos profetas? Los que le dicen a la gente impía es, siga adelante, el Señor te bendice. Y en vez de que la gente se arrepiente y se convierta, siguen en su maldad, porque estos mentirosos les están diciendo que Dios dice que así están bien. Cuando Dios está irado, Dios está molesto, Dios está cansado de tanta prostitución. Aleluya. ¿Cuánta basura del diablo hoy en día? Con toda esta bola de mentirosos profetas que se ha levantado. Yo me atrevo a decir que el 99% de profetas de Guatemala y del mundo entero no son profetas. Son una bola de hijos del diablo sin vergüenza, disfrazados de profetas. Pero por dentro, dijo Cristo, son lobos rapaces. Si tú amonestas a un profeta de estos infelices que andan profetizando mentira, se levanta un montón de compañeros de la misma camada, de la misma bola de sinvergüenzas, se levantan a defender a este profeta. ¿Por qué? Porque son lobos de la misma camada. Se ha levantado un montón de hijos del diablo, endemoniados, profetizando, y que hasta se autonombran profetas. No seas hijo del diablo, mentiroso, no eres nada. Como dicen en Guatemala, eres un tacuacín, o como dicen en México, eres un tlacuache, o como dicen en otros países, eres una zarigüeya. Un animal mentiroso, que finge ser lo que no es. Esta palabra tiene que golpear. Esta palabra tiene que abrirle los ojos a estos endemoniados. Para aquellos dulcecitos, para aquellas fresas que dicen cómo golpea, cómo lastima. Pues sí te va a golpear, porque esta palabra es como martillo. Dice Jeremías 23. A ver, pégate un martillazo en la cabeza. A ver si no te va a doler. Pégate un martillazo en la mano. Jeremías 23 dice que esta palabra es como martillo, que te pega los martillazos. Es como fuego que te quema, como espada que te corta. Hoy cualquier payaso dice ser profeta. Y he escuchado en Guatemala cómo le profetizan a todos estos prostitutos del evangelio, a todos estos negociantes del evangelio. Ahí les están profetizando bendición. Ahí les están profetizando prosperidad. Ahí les están profetizando, hija mía, dice el Señor. Y de repente entras al perfil del profeta, su esposa del profeta pintada, pelona, empantalonada, peor que una prostituta. No. Jesucristo fue claro en decir, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y el primer fruto que tiene que haber en un predicador, en un evangelista, en un profeta, en un pastor, el primer fruto que tiene que haber es el fruto digno de arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo lleva al convertimiento. Lo dice Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. Ese es el primer fruto que tiene que haber en un profetita de estos hijos del diablo, tlacuaches, mentirosos. Hoy cualquier payaso llega diciendo, hermano, el Señor me revela, el Señor dice, el Señor me muestra. Hoy cualquier payaso llega diciendo, hermana, el Señor me muestra visión, el Señor me muestra aquí, el Señor me muestra allá. Y no estoy en contra de las visiones, porque la misma Biblia dice que en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Jóvenes, ancianos y mujeres y hombres profetizarán y tendrán sueños y visiones. Pero hay que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Hoy el profeta llega y dice, hermana, dice el Señor que me tiene que regalar el carro, la gallina, la moto, la casa, el terreno, la propiedad. Bendito sea Dios. Ese es el problema de hoy en día de estos profetas, que le andan profetizando bendición al que está en adulterio. Le andan profetizando prosperidad aquel adúltero que negocia con las alabanzas, que negocia con la palabra. Bendito sea Dios. Da tristeza y da vergüenza cómo la gente se deja llevar por estas payasadas. Hace unos días estaba ahí un profetita afeminado, hijo del diablo, profetizándole a esta muchachita Diana González,
profetizándole bendición y empujándole la cabeza a la gente. Y cuando le empujaba la cabeza, la gente caía patas arriba. Déjate de payasadas, hijo del diablo. A ti te hablo, payaso. Ojalá y veas este video, payaso, hijo del diablo. Mira cómo está tu esposa, pintada, empantalonada. ¿No te da vergüenza, payaso, hijo del diablo? Mentiroso. Y así andas profetizando bendición y prosperidad. Lo que hay en tu boca es un espíritu de mentira. Es un espíritu de error. Jeremías capítulo 23, 14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Eso es lo que hay. Torpeza. Torpeza. Por aquí tengo mi vecinito también que profetizó que la iglesia donde yo pastoreaba los 3 días iba a caer. Payaso, hijo del diablo, mentiroso. Eres un torpe. Métete al evangelio, estúpido. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Qué terrible, hermanos. Miren lo que había en los profetas. Torpeza y mentira. Pero ¿qué más dice? Y fortalecían las manos de los malos para que no se convirtieran. Así está bien, hermanito. Así siga bonito. Es lo que dice el profeta. El Señor me muestra una paloma blanca. El Señor me muestra una luz blanca. El Señor me muestra llaves. Y no sé qué tanto les muestra el Señor. Pero ¿qué Señor? ¿El Señor con D minúscula o el Señor con D mayúscula? Bendito sea Dios. Nuevamente les recomiendo, mis hermanitos, dejen de estarle comentando a todos estos animales. Ustedes concéntrense en el mensaje y no dejen y no permitan que el diablo les gane. Dejen los comentarios. Mateo 7:6 dice: no hay que dar lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Dejen esos animales y ustedes concéntrense en la palabra. Dejen esos animales, porque si ustedes están comentando, más animales se vuelven ustedes. Entonces la profecía tiene que ser para edificación, para consolación y para exhortación. Ahora vamos con exhortación. ¿Qué significa la palabra exhortación? La palabra exhortación significa advertencia o aviso con que se le insta a persuadir a una persona que haga o que deje de hacer. ¿Qué significa exhortación? Significa advertencia o aviso. Exhortación significa advertencia o aviso. Es decir, que cuando viene la profecía, tendría que ser para advertir, para avisar. Y yo no he visto profetas en Guatemala, o en Colombia, o en Ecuador, o en el Chile, o en la Argentina, que vengan profetizando y reprendiendo el pecado de todos estos sinvergüenza. ¿Por qué cree que en las iglesias hoy hay narcotraficantes? La política metida en las iglesias. Coyotes en las iglesias. Homosexuales en las iglesias. Afeminados en las iglesias. Prestamistas en las iglesias. ¿Por qué cree que está toda esa basura? Porque no hay hombres y mujeres que tengan visión de parte de Dios para reprender, para avisar, para advertirle a esta gente. Porque la advertencia viene a detener y a ponerle sus consecuencias a la persona. Por ejemplo, hay casas donde ponen un rótulo y dicen advertencia, perro bravo. Te están avisando, te están anticipando que si entras ahí los perros te van a morder. Hay casas donde ponen electricidad en la malla y ponen una calavera y unas letras que dice advertencia. Te están diciendo que si tocas ahí te vas a morir. Esa debería ser la profecía. Advertirle a la gente, avisarle a la gente que si siguen así van para el infierno, que si la muerte los sorprende así van para el infierno. Esa es la profecía, advertir. Pero hoy, en vez de que el pastor, en vez de que el evangelista advierta, hunde más a la gente al pecado. En vez de que el predicador se levante advirtiéndole a la gente que la paga del pecado es muerte, se levanta el predicador diciendo: todos somos pecadores. Pecadores usted y el diablo, hijo de Satanás. En vez de que hoy se levante el predicador advirtiendo, bendito sea Dios, reprendiendo, se levanta mejor, más fácil un predicador diciendo: no, hermano, si aquí no hay ningún bueno.
Aquí no hay ningún santo, aquí no hay ningún justo, no se puede practicar la perfección aquí, todos somos pecadores. Cuando tú dices que todos somos pecadores, estás diciendo que eres un hijo de Satanás, porque en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice la Biblia que todo aquel que practique el pecado es hijo del diablo. Llámese usted pastor, evangelista, maestro, profeta, como quiera llamarse, pero todo el que practique el pecado es de Satanás. Bendito sea Dios. Entonces empezamos leyendo la primera carta de Corintios capítulo 14 y su versículo 3, que la profecía tiene que ser para edificación, para exhortación y para consolación. Pero yo no he visto profetas hoy en día que vengan exhortando, y ya vimos que la palabra exhortar significa avisar, o también significa la palabra exhortar significa advertir. Persuadir a una persona que deje de hacer tal cosa o que haga tal cosa. Eso significa la palabra exhortación. Es decir, que cuando viene la exhortación es para decirle a la persona que ya no haga lo malo que está haciendo y que haga lo bueno que ha dejado de hacer. Dios bendiga, hermano Joel Más, siervo, Dios me lo bendiga. Hermano, es que en la Biblia vemos los profetas. Hermano, yo en la Biblia veo profetas que llegaban a advertir. Es que esa es la profecía. Alguien que advierte, alguien que avisa, alguien que persuade a una persona de hacer algo bueno o dejar de hacer lo malo. Esa es la profecía. Esa es la profecía. Pero hoy, en vez de que el profeta venga a advertirle al pecador, en vez de que venga a avisarle al pecador que va para el infierno, lo que hace es decirle que está bien, decirle que el Señor lo va a bendecir más, decirle que el Señor dice que ese es su año de victoria. Bendito sea Dios. Yo sé que esto es lo que le causa molestia a mucha gente, pero estos últimos días he visto y no puedo callarlo, no puedo callarlo, no puedo callarlo. Estaba por ahí un muchachito afeminado profetizándole a la muchachita esta de Ana González, y ahí estaba profetizándole y profetizándole bendición y prosperidad. A ver, hijo del diablo, ¿por qué no le profetizaste el adulterio? ¿Por qué no le señalaste el adulterio y la prostitución que ha hecho con el evangelio? Y este profeta agarraba y le empujaba la cabeza a la gente, y cuando le empujaba, la gente caía patas arriba. No seas payaso, hijo del diablo. No seas payaso, hijo de Satanás. No sé que alguien te va a mandar este video. Ahí están los profetas profetizándole a todos estos mercaderes del evangelio. Ahí están todos los profetas profetizando de todos estos adúlteros del evangelio. Bendición y prosperidad, bendición y prosperidad. Pero de repente me invitan a predicar a mí. Lo que hace el pastor, me cancela las actividades, porque lo que menos quiere es exhortación al pueblo. Porque son una bola de corruptos sinvergüenzas, hijos del diablo, cómplice de estos prostitutos que han negociado con las alabanzas. Bendito sea Dios. La palabra exhortación significa advertencia o aviso, con que se intenta persuadir a una persona que haga o deje de hacer algo. Es decir, que cuando viene la exhortación es para pretender persuadir, o sea, convencer a aquella persona que haga lo bueno y que deje de hacer lo malo. Porque si hace lo bueno, bendición recibirá de parte de Dios. Hace lo malo, la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Llega Jonás a Nínive. Aquí llegó Jonás a Nínive a advertir, a avisar. Es que ese es el trabajo del profeta. Pero hoy los profetas no advierten. Hoy los profetas no vienen a avisar. Vienen a profetizar bendición. Aunque aquel esté en adulterio, aunque sea un pastor corrupto, aunque sea un pastor sinvergüenza, aunque sea un pastor pícaro, aunque sea un pastor depravado. Hoy si se levanta un profeta advirtiendo, se levanta un predicador avisándole a la gente que va para el infierno, mañana se levanta otro predicador diciendo, no hermano, si aquí todos somos pecadores, aquí todos somos mentirosos. Y a veces la gente ignorante, tibia, simple, le cree más al mentiroso que no a la verdad, porque está profetizado
En el capítulo 10, versículo 20 de Isaías, que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. Se levanta un predicador reprendiendo todo lo que es pecado. Le llaman loco, legalista, extremista, religioso, fariseo y no sé qué tanta cosa. Se levanta un charlatán anunciando bendición y prosperidad. A ese la gente le aplaude. ¿Hasta dónde han llegado los pastores hoy en día? Que prefieren tener en los altares esos corruptos, prostitutos, negociantes del evangelio, a llevar a un predicador que llega a reprender el pecado. Pastor, si tienes tantos grupos de alabanzas en la congregación donde tú pastoreas, en Tierra Fría la mayoría de congregaciones tienen hasta 3 grupos de alabanza, tienen 2 grupos de alabanza. Yo sé que hay mucha gente de Tierra Fría que me está escuchando y no me deja mentir. La mayoría de iglesias en parte de Tierra Fría tienen 2, 3, hasta 4 grupos de alabanza en la congregación, pastor. ¿Por qué mejor no pones un grupo de alabanza de la iglesia local antes que llevar un prostituto como Wilson Camey y todos estos negociantes y mercaderes del evangelio? Despierta, pastor, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Esos 20,000, 25,000 que le vas a pagar a estos negociantes, mejor dale una ofrenda al grupo de la iglesia local y el demás dinero compárteselo al pobre, compárteselo al que tiene necesidad. Y a veces da tristeza. Por acá cerca donde yo vivo hay una iglesia que le han puesto de nombre la iglesia profética de los últimos tiempos. Y todos los días pasa un carro vendiendo tamales y tamales y tamales. Nada más el nombre de profética tiene, pero de profética no tiene nada, porque no anuncia profecía. Lo que hace es negociar. ¿Y para qué ocupan el dinero? Para traer un delincuente que les cobra 10,000, 15,000, 20,000 solo por venir a hacer un pequeño espectáculo, un pequeño show. Jonás, cuando llegó a Nínive, no llegó a felicitarlos, no llegó a bendecirlos. En el capítulo 3, versículo 2 de Jonás, cuando Jonás llega a Nínive, no llegó a saludarlos, a felicitarlos, a bendecirlos, ni tampoco a orar por ellos. Jonás llegó a decirles: así dice Jehová, si de aquí a 40 días no se arrepienten, Jehová los va a destruir. ¿A qué llegó Jonás? A exhortarlos. ¿Qué significa exhortar? Significa advertir. Significa avisar. Esa es la profecía pura, sin mácula, sin maquillaje, sin arruga. La que te saca los chirajos al sol. Llega Jonás con la autoridad de parte de Dios. Y no llegó como estos pícaros que hoy en día, que hasta lenguas aprendidas. Y ojalá me escuchen todos estos mentirosos. La mayoría de gente en Guatemala, los he escuchado, la mayoría lenguas aprendidas, no lenguas angelicales. Y cuando Jonás llega a advertir. Vuelvo a repetirte. La palabra exhortación significa advertencia o aviso con que se intenta persuadir a una persona que haga o deje de hacer algo. Eso significa exhortación. Eso significa exhortación, advertirle. Y cuando Jonás llega a Nínive, no llegó a saludarlos, a bendecirlos, llegó a advertirles y les dijo: así ha dicho Jehová, si de aquí a 40 días no se arrepienten, Dios los mata. Cuando llega también el profeta Isaías, en el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, cuando llega el profeta Isaías, donde estaba Ezequías, no llegó a saludarlo, no llegó a bendecirlo, también llegó a advertirle, llegó a avisarle. Y le dijo a este profeta: dice el Señor que arregles tu casa, edifica tu templo. En otras palabras, ordena el templo de Dios, arregla tu vida,
No se está refiriendo a la casa literal. A Dios no tanto le interesa que tu casa literal esté barrida, trapeada y con aromatizantes. No, a Dios lo que más le interesa que esta casa, este cuerpo, este templo esté limpio, barrido y adornado, como dice Mateo. Y sobre todo, lleno del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Juan el Bautista, en Mateo capítulo 14, versículo 1, no llegó a saludar a Herodes porque tenía la mujer de su hermano. Juan el Bautista, en el capítulo 14 de Mateo, no llegó a aplaudirle el adulterio a Herodes. Llegó a reprenderle el adulterio. Y eso fue más que suficiente para que le arrancaran la cabeza al profeta Juan el Bautista. ¿Quién te ha dicho a ti que los profetas eran amados, amimados en los tiempos de antes? Los profetas de Dios eran los más aborrecidos, eran los más odiados. Por eso en el capítulo 23 de Mateo 22, Jesucristo reclama y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ojo, los profetas de Dios eran apedreados, eran maltratados, eran muertos por causa de la verdad. Alguien dijo: Cristo murió por la verdad. Mentiras. Cristo no murió por la verdad, porque Él es la verdad. Cristo no murió por Él, Él murió por nosotros. Juan el Bautista sí murió por la verdad. Los profetas murieron por la verdad. Esteban murió por la verdad. Juan el Bautista murió por la verdad. Pablo murió por la verdad. Todos murieron por la verdad. Cristo no murió por la verdad. Él murió por amor a nosotros. Esa debería ser la profecía. Esta debería ser la profecía que deberían de dar en estos tiempos peligrosos. Pero hoy más que nunca es cuando se ha levantado un montón de mentirosos, tratando la manera de convencer a la gente, buscando versículos a su manera, a su conveniencia. Versículos que al final lo hacen solo para esconder su mugrero, su pecado, detrás de esos versículos. Pero hoy he compartido esta palabra para la gloria de Dios. Yo sé que para muchos ha sido de bendición. Para muchos será una molestia. Así que para mí ha sido un gran privilegio. Recibe esta palabra, mi hermano. Y si tú estás en una congregación donde todos están hablando lenguas y profetizando, mejor salte de ese mugrero. Salte de ese mugrero. Se lo dije a un principio y se lo vuelvo a decir. Estoy contento. Porque el domingo 5 de junio estamos llegando al primer año de estar predicando la palabra en esta nueva casa de oración. Y el domingo 5 de junio estaremos haciendo un culto de acción de gracias a Dios. Porque hasta el día de hoy, si estamos de pies, por su amor y su misericordia. Porque mientras muchos quieren nuestra vida o vernos muertos, Papá Dios nos tiene con vida para su gloria. Y el tiempo que Él diga, ya no más, su perfecta y bendita voluntad. Todos invitados, domingo 5 de junio, los invitamos a todos a un culto de acción de gracias a nuestro Padre Celestial por el primer año de estar predicando la palabra en esta nueva casa de oración. Dios bendiga a mi hermano Álvaro López por esa vaca que nos va a regalar. También quiero agradecerle a mi hermano César hasta allá en Canillán, parte de Quiché, por esa otra vaca que nos va a regalar. Y de esa manera nos unimos para darle la gloria a nuestro Padre Celestial y darle de comer a mis hermanos que estarán viniendo ese día. Que Dios me los bendiga bien portados. Si Dios lo permite, nos vemos en otra próxima ocasión. De seguro mañana transmitimos nuevamente, porque mañana domingo estaremos participando de la Santa Cena. Y si Dios lo permite, ahí estaremos predicando la palabra. Dios me los bendiga y hasta una próxima ocasión. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Carlos Rivas. Que Dios me los bendiga y hasta una próxima.